Manos en el capó, hombre, ahora. Las palabras, pronunciadas con pereza y un desprecio mal disimulado, golpearon el silencio del mediodía de Harrison, Georgia, como el crujido de una tabla podrida bajo una bota. Vernon Ellis giró la cabeza lentamente. Detrás de él, con luces azules y rojas destellantes, había un coche patrulla. Dos hombres bajaron. Uno, mayor, de barbilla prominente y ojos furiosos y apagados, ya le resultaba familiar, el agente Raymond Mercer. El otro, un hombre muy joven, de mirada asustada y movimientos inseguros, se quedó un poco atrás. Vernon no respondió. Solo se miró las manos, limpias, arrugadas, venosas y oscurecidas por la vida. Esas manos habían empuñado un rifle en la selva, agarrado la palanca de control de un helicóptero bajo fuego enemigo, acunado a sus hijos y enterrado a su esposa. Nunca habían descansado sobre el capó de un coche patrulla. «¿Estás sordo?» Mercer dio un paso al frente con la mano en la empuñadura de su pistola. «Dije, manos en la capucha». Vernon se giró lentamente, con una dignidad infalible, para encarar su vieja camioneta. Era un coche a la altura, fiable, un poco desgastado por la vida, pero aún en marcha. Apoyó las palmas de las manos en el metal calentado por el sol. El capó estaba tibio como un ser vivo. «¿Qué ocurre, agente?» La voz de Vernon era tranquila pero serena, sin rastro de miedo ni congraciarse. Simplemente estaba haciendo una pregunta. «¿Qué pasa?» Srenia imitó Mercer, acercándose. Olía a café barato y a irritación de antaño. «El problema es que tienes la luz trasera apagada. Primero, y segundo, conduces como si no tuvieras prisa. Eso es sospechoso». El joven oficial, Jed Hawkins, miró disimuladamente la luz trasera de la camioneta. Estaba encendida, tenuemente, pero allí estaba. Jed tragó saliva y apartó la mirada. Era su tercer mes con Mercer y había aprendido a callarse cuando su compañero mayor olía algo mal. «La luz está bien», dijo Vernon con calma, sin girar la cabeza. «Acabo de salir de la oficina de correos. Iba a 32 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad en esta calle». «¿Vas a decirme cómo hacer mi trabajo?» Srenia Mercer le dio un codazo a Vernon en la espalda. «Carnet y papeles para el coche. Anda, no alargues el asunto». Vernon retiró lentamente una mano de la capucha y buscó en su bolsillo trasero. El movimiento fue fluido, sin brusquedad alguna. Vestía con sencillez pero pulcritud, una camisa limpia de manga corta a cuadros y pantalones de trabajo planchados. Cada gesto revelaba un hábito de orden y autocontrol. «No tan rápido». «Component placement», ladró Mercer agarrándolo del brazo. «Primero enséñame qué llevas en el bolsillo». Vernon se quedó paralizado. Miró la mano de Mercer, que le apretaba la muñeca, y luego al joven oficial. Jed Hawkins miraba hacia otro lado, hacia la ventana del café Morning Ray, fingiendo estudiar los precios de las tartas. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». Al otro lado de la calle, en la ventana de este mismo café, estaba Tasha Green. Limpiaba las mesas y observaba mecánicamente la situación. Al principio pensó que solo se trataba de un control de identidad. El señor Ellis era un cliente habitual. Todas las mañanas, a las 7 en punto, entraba a tomar un café solo sin azúcar. Siempre dejaba una propina de exactamente $1 y se marchaba con un gesto de despedida. Casi nunca hablaba, pero había más respeto en su silencio que en la charla de muchos otros. Y ahora veía a este anciano y digno hombre de pie, pegado a su coche como un delincuente. Vernon sacó lentamente su billetera del bolsillo. Era de cuero grueso, viejo y desgastado. La abrió y se la entregó a Mercer. Mercer la agarró rápidamente, esparció su licencia de conducir y algunos billetes sobre el capó. Vernon Ellis leyó en voz alta con desdén. 75 años. ¿A dónde vamos a llegar a tan venerable edad, Vernon? Vernon
guardó silencio. Miraba al frente, al reflejo en el parabrisas de su camioneta. Vio las figuras distorsionadas de los dos policías y su propio rostro, tranquilo, impasible, como tallado en piedra. Había vivido cosas peores que la brutalidad de un policía de pueblo. La ira era un lujo que no podía permitirse, ni entonces ni ahora. La ira nubla la mente y necesitaba claridad mental. Te estoy hablando. Srenia Mercer la voz. La gente empezó a detenerse. La señora Henderson, que venía del supermercado, se quedó paralizada con el bolso en las manos. Dos adolescentes en bicicleta redujeron la velocidad a una distancia prudencial. La humillación se estaba haciendo pública. Jet se dio cuenta de que esto era parte del plan de Mercer. No solo necesitaba presentar una denuncia, necesitaba doblegar al viejo, demostrar su poder. «Me voy a casa, oficial», respondió Vernon, todavía en voz baja. «¿A casa?» Srenia Mercer se giró hacia Jet. «¿Oíste eso, Hawkins? Se va a casa. Creo que esconde algo. Está tan tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que lo tiene todo a su favor». Jet no dijo nada, sintiendo un nudo de vergüenza en el estómago. Sabía que debía decir algo, decir que la luz funcionaba, decir que el anciano no había hecho nada malo, pero vio que los ojos de Mercer se enrojecían y el miedo lo dejó sin palabras. Miedo a perder su trabajo, miedo a ser un paria en esta pequeña comunidad donde Mercer era el rey tácito. «Date la vuelta», ordenó Mercer. Empujó a Vernon, obligándolo a darse la vuelta. «Pon las manos en la espalda». Vernon no se resistió. Se dejó dar la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Tasha Green a través del cristal del café. En su mirada no vio curiosidad, sino ira y compasión. Era la única mirada humana entre la multitud. Tasha sintió que la sangre le subía a la cara. Esto estaba mal, horriblemente mal. Su abuelo, también veterano, se había quejado hasta el último día de que el país por el que había luchado lo había olvidado. Cuando miró al señor, Ellis vio a su abuelo. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono del bolsillo del delantal. Con dedos temblorosos, encendió la cámara y comenzó a grabar. No sabía qué haría con las imágenes, pero sabía que tenía que hacerlo. El mundo necesitaba verlas. Las esposas hicieron clic. El metal se clavó fríamente en sus arrugadas muñecas. Mercer retorció los brazos de Vernon tras su espalda con una fuerza innecesaria y demostrativa. El anciano ni siquiera gimió, simplemente se inclinó ligeramente hacia adelante. Su espalda permaneció recta como el tronco de un viejo roble. «Vernon Ellis, estás arrestado por desobediencia y obstrucción a un agente de policía», dijo Mercer en voz lo suficientemente alta para que todos los presentes lo oyeran. «Tienes derecho a guardar silencio». Qué ironía, guardó silencio toda su vida. Mercer lo empujó bruscamente hacia la puerta trasera del coche patrulla. La cabeza de Vernon casi golpeó el marco de la puerta, pero logró contenerse, un viejo reflejo arraigado en sus músculos décadas atrás. Fue literalmente empujado al asiento trasero. La puerta se cerró de golpe, aislándolo del mundo. Jet Hawkins rodeó el coche y se subió al asiento del copiloto. No podía mirar a la multitud, ni a Mercer, ni al café, donde aún se veía la figura oscura en la ventana sosteniendo un teléfono. Se quedó mirando sus zapatos. Estaban relucientes, como exigía el reglamento, pero ahora se sentía el hombre más sucio del mundo. Mercer se puso al volante, arrojó su licencia y dinero sobre el capó de la camioneta, cerró la puerta de golpe y miró a su compañero con una sonrisa de satisfacción. «Ya está novato», dijo arrancando el motor. «Tenemos que enseñarles quién manda de vez en cuando, para que no se relajen». El coche arrancó, llevándose consigo al anciano silencioso y esposado. Una pequeña multitud permaneció en la calle, que comenzó a dispersarse silenciosamente, y una vieja camioneta con facturas y una licencia de conducir esparcidas por el capó. Y en el Morning Ray Café, Tasha Green dejó el teléfono. Miró la pantalla. 15 minutos de video. 15 minutos de silenciosa dignidad
y ruidosa y repugnante anarquía. Ya no le temblaban las manos, tenía lágrimas de rabia en los ojos, pero una férrea determinación se reflejaba en su rostro. Sabía qué hacer. Esta tormenta no terminaría en la comisaría. Apenas comenzaba. «Siéntate», gruñó Mercer, empujando con fuerza a Vernon Ellis contra la dura silla de la sala de interrogatorios. La habitación era pequeña, sin ventanas, con paredes desnudas de color institucional. El olor a sudor rancio y detergente barato flotaba en el aire. Vernon se incorporó sin hacer ruido. Sus manos esposadas yacían sobre la mesa. Miraba fijamente el rasguño en la superficie metálica, con el rostro inexpresivo. «¿Te has quedado sin lengua, héroe?» Mercer rodeó la mesa y apoyó los nudillos en ella, cerniéndose sobre el anciano. «¿Creías ser el más listo? ¿Creías poder mirar a un policía como si no fuera nada?» Jed Hawkins estaba junto a la puerta, balanceándose sobre un pie y luego sobre el otro. Quería hundirse en el suelo. Todo en su interior le gritaba que esto estaba mal, que no era un criminal, sino un anciano humillado sin motivo. «Rey, quizás deberíamos simplemente completar el papeleo», logró en voz baja, «el protocolo y...» «Cállate, Hawkins», ladró Mercer sin darse la vuelta. «Yo decidiré qué y cómo formalizar. Aprende por ahora. Mira cómo se trabaja con esa basura orgullosa. Solo entienden de fuerza». Se volvió hacia Vernon. «Te hago preguntas y te quedas callado. Esto se llama insubordinación. ¿Entiendes? Puedo aferrarme tanto a ti que no saldrás de los barrotes por el resto de tu vida. ¿Me entiendes?» Vernon levantó lentamente la vista y miró a Mercer. No había miedo ni odio en su mirada, solo un profundo y gélido cansancio y algo más, algo parecido a la compasión. Esa mirada enfureció a Mercer más que cualquier insulto. «Viejo», levantó la mano, pero se detuvo en el último segundo al ver con el rabillo del ojo cómo Jed se estremecía. «Bueno, siéntate aquí. Piensa en tu comportamiento. Mientras tanto, revisaremos tu coche viejo y tu biografía. Seguro que encontramos muchas cosas interesantes». Mercer salió de la habitación dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Jed se detuvo un momento, su mirada se cruzó con la de Vernon. Jed se sintió avergonzado, bajó la mirada y corrió tras su compañero, dejando al anciano solo en la oscuridad y el silencio. Al mismo tiempo, a unas cuadras de distancia, Tasha Green estaba sentada a la mesa de un café vacío. Su café se había enfriado hacía rato. Vio el video de 15 minutos en su teléfono una y otra vez. El señor Ellis respondía con calma al oficial. Mercer alzaba la voz, sacó al anciano del auto, retorciéndole los brazos bruscamente, el clic de las esposas. Le temblaban ligeramente las manos. Pensó en su abuelo, el sargento Green. Había pasado por Corea, había regresado con 2 medallas y una metralla en la pierna que le dolió con el tiempo hasta que murió. Nunca hablaba de la guerra, pero Tasha lo recordaba contándole historias de otras cosas, lo difícil que había sido encontrar un buen trabajo, cómo le habían rechazado un préstamo en el banco, cómo un guardia de seguridad lo había seguido una vez por la tienda como si fuera un ladrón. Nos necesitaban ahí fuera, en el barro, y bajo las balas, le había dicho cuando era pequeña, pero aquí en casa solo somos una molestia. Mientras presenciaba la humillación del señor, Ellis vio el rostro de su abuelo. Sintió su antiguo y silencioso dolor, y la rabia que sentía superó su miedo. Mercer era un hombre poderoso en la ciudad, con contactos por todas partes. Podría perder su trabajo, podría haber problemas, pero no podía callar. Sería una traición, no solo al señor Ellis, sino a la memoria de su abuelo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, decidida. Sus dedos revoloteaban por la pantalla. No era experta en Internet, pero sabía dónde buscar. Veteranos de Georgia, Hermandad del Cuerpo de Marines, apoyo a veteranos. Encontró varios grupos grandes donde exmilitares socializaban, se ayudaban mutuamente y compartían noticias.
El temblor de sus manos se calmó. Con fría determinación escribió un breve mensaje. Masonville, Georgia, hace 15 minutos. El oficial Raymond Mercer arrestó a Vernon Ellis, veterano de 75 años. Miren cómo respetan a quienes sirvieron a su país. Adjuntó el vídeo y hizo clic en el botón publicar. Habían pasado solo 7 minutos desde que el coche patrulla se llevó a Vernon. Al principio no hubo nada, 1 segundo, 2, 10, y entonces apareció el primer comentario debajo del video. ¿Qué clase de caos es este? Luego el segundo, conozco a este Mercer, es un verdadero cabrón. Entonces el icono de compartir parpadeó 1, 2, 10 veces. El video empezó a correr como la pólvora por las comunidades de veteranos. Primero en Georgia, luego por el sur, luego por todo el país. Este es mi vecino. El señor Ellis es el hombre más decente que conozco. Logró escribir alguien de Masonville. Que alguien llame al sheriff. Número de estación 555 2345 678. Srenia llegó el mensaje de un coronel retirado de Atlanta. Hermanos del 3er Regimiento de Infantería, ¿quién anda cerca de Masonville? Un anciano necesita ayuda. Srenia gritaba a un grupo cerrado de veteranos de Vietnam. Habían pasado 12 minutos desde el arresto. El teléfono de la recepción de la comisaría de Masonville, previamente en silencio, empezó a sonar. El agente de guardia lo contestó con indiferencia. Volvió a sonar y otra vez. Decenas de llamadas de todo el país inundaron la pequeña y soñolienta comisaría. Tasha observaba la pantalla de su teléfono, las visualizaciones y los comentarios crecían. Había lanzado una piedra que provocó una avalancha. Fue aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo lo correcto. En la sala de interrogatorios, Vernon Ellis permanecía inmóvil. Ignoraba la tormenta que se avecinaba fuera de la comisaría. Simplemente esperaba. Sabía esperar. La vida se lo había enseñado. Y la cuenta regresiva continuó. 13 minutos, 14, 15. Cientos de kilómetros al noroeste, en las montañas de Montana, donde el viento olía a pino y soledad, John Davis, conocido a sus espaldas como el fantasma, cortaba leña. Los golpes rítmicos y precisos de su hacha eran el único sonido en la quietud matutina. A sus 68 años, tenía más fuerza y vitalidad que la mayoría de los cuarentones. Sus movimientos eran mesurados, económicos, sin un solo esfuerzo en vano, el legado de décadas de servicio donde demasiado movimiento podía costarle la vida. El teléfono, tirado sobre el viejo tocón, vibró. A John no le gustaban los teléfonos. Los consideraba una correa que lo ataba al bullicio del mundo que había dejado atrás. Ignoró la primera señal. Pero el teléfono vibró de nuevo, con insistencia, y luego otra vez. Era una señal especial, programada para un pequeño grupo de personas, para la hermandad. John dejó el hacha, se limpió las manos en los pantalones y cogió su teléfono. En la pantalla aparecía una notificación de un grupo cerrado de veteranos, un mensaje de una mujer desconocida con un vídeo adjunto. Frunció el ceño al abrirlo. La pantalla pequeña le mostró una calle dolorosamente familiar en un pequeño pueblo sureño. Vio a su amigo, Vernon Ellis, de pie con imperturbable dignidad junto a una vieja camioneta. Vio a 2 policías. Escuchó las palabras venenosas y despectivas que profería el mayor. Y vio a su hermano, el hombre que había caminado en silencio por el infierno y cargado a media docena de compañeros heridos sobre sus hombros, siendo brutalmente obligado a subir a un coche. El mundo alrededor de John Davis se congeló. El viento entre los pinos amainó. El sol pareció dejar de calentarlo. No maldijo, no gritó. Su rostro era una máscara de hielo. Sus ojos, normalmente tranquilos y claros, se oscurecieron, y un fuego frío e implacable se encendió en sus profundidades. Era una rabia que no había sentido en años, no ardiente ni explosiva, sino fría como una cuchilla. Se atrevieron a tocar a Vernon.
Volvió a ver el video, memorizando la cara de la gente, la matrícula y el nombre de la ciudad en el letrero de la tienda, Masonville, Georgia. Cerró los ojos un instante y otra imagen le vino a la mente. La jungla, hace 45 años, un aguacero torrencial, les tendieron una emboscada. El teniente Davis, un joven fantasma, quedó conmocionado por la explosión, apenas comprendiendo. El operador de radio, con la pierna traspasada, gritaba de dolor a su lado. Y Vernon, con el hombro abierto por la metralla, levantó en silencio al operador de radio, lo puso a la espalda, puso el rifle en las manos de John y simplemente asintió. «Aguanta, teniente, nos vamos a casa». Caminaron durante 8 horas. Vernon no pronunció palabra, no gimió. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Era un escudo, una fortaleza, la promesa de que sobrevivirían. Y así fue. John abrió los ojos. La fría furia había sido reemplazada por una calma gélida y una claridad absoluta de propósito. Entró en la casa, se dirigió a una vieja caja fuerte escondida tras una estantería y sacó otro teléfono, un teléfono satelital irrastreable. Marcó el primer número de su corta lista de contactos. «Estoy escuchando», dijo una voz grave y retumbante desde el receptor. «Hammer, este es el fantasma». «Juan, ¿qué pasó?» Situación: juramento roto. Asunto: Vernon. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Juramento roto era su código para la situación más extrema. Cuando uno de ellos sufría un ataque injusto por parte de quienes se suponía debían protegerlo. ¿Quién? El martillo, un gigante de 50 años llamado Marcus Cole, que dirigía una empresa de seguridad en Chicago, tenía una voz metálica. Policía local, Masonville, Georgia. El video ya está en línea. «Entendido. Mi avión estará listo en 1 hora. Llegaré en 3. ¿Qué necesitas?» «Reúnan un equipo. Necesito a todos los que puedan llegar, sin armas, sin uniforme. Solo vengan. Les mostraremos honor». «Se hará», respondió Marcus brevemente y colgó. John inmediatamente marcó el siguiente número. «Sí», Srenia, respondió una voz rápida y enérgica. Era el doctor Alan Carter, uno de los mejores cirujanos de Boston. La hermandad lo llamaba doctor. «Alan, él es John. Fantasma. No esperaba tu llamada. Espero que no tengas apendicitis». «Peor. Vernon». La voz en el teléfono instantáneamente se volvió seria. «¿Qué le pasa? ¿Está herido?» «Herido en el alma. Lo arrestaron. Lo humillaron en la calle». John oyó a Doc exhalar con fuerza. Él también lo recordó. Un hospital en Saigón. Un joven médico, Alan Carter, luchaba por la vida de un marine herido. La metralla lo había alcanzado en el estómago y sus posibilidades eran escasas. Le faltaba sangre y no tenía el tipo adecuado. Entonces, Vernon dio un paso al frente. Acababa de regresar de una misión de reconocimiento, exhausto, sucio, pero completo. «Tengo la misma. Tómala», dijo en voz baja. Yacía en la cama de al lado, mirando al techo en silencio mientras su sangre era transfundida a otra persona, salvando la vida de un hombre al que ni siquiera conocía. Le dio casi 1 litro hasta que la enfermera gritó que ya había tenido suficiente. Vernon simplemente se levantó, bebió un vaso de agua y dijo: «Si necesita más, aquí estoy». «Cancelo todas las operaciones», dijo Alan con firmeza. «Buscaré un vuelo. ¿Necesitas abogados? Tengo los mejores». «Todavía no. Solo tu presencia y tu reputación». «Estaré allí, John». La tercera llamada fue a California, a un hombre llamado Leo, conocido como Tkach. Era un genio informático que tras servir en el ejército fundó una exitosa empresa de ciberseguridad. «¿Un fantasma? ¿Qué demonios?». Leo se sorprendió. John describió brevemente la situación. «Estos idiotas, Srenia, Leo, ¿se dan cuenta siquiera de a quién han tocado? Ya veo ese video. Se está extendiendo como la pólvora. ¿Quieres que bloquee sus servidores? ¿Que desactive toda su red? ¿Sí? Nada ilegal. Leo, quiero información.
todo lo que tengan sobre un agente llamado Raymond Mercer y toda su comisaría, informes financieros, quejas, citaciones, contactos. Quiero saber dónde come, con quién se acuesta, a quién le debe dinero. Limpio y tranquilo. Dalo por hecho. La voz de Ticach rebosaba expectación. La información estará en tu tableta en 1 hora. Las llamadas seguían llegando. A 1, 2, 3. Un coronel retirado de Virginia, el dueño de una empresa de camiones de Texas, un granjero de Iowa, personas de todas las edades, de todos los ámbitos, esparcidas por todo el país. Pero a todos los unía un juramento hecho muchos años atrás alrededor de una fogata, tras una operación particularmente difícil en la que perdieron a 2 camaradas. Habían jurado con sangre que siempre acudirían en ayuda de un hermano. Sin importar dónde, sin importar cuándo, si uno está en apuros, está en apuros. Cada conversación era breve, nadie necesitaba explicaciones. El nombre de Vernon era una contraseña, su desgracia una señal para actuar. Todos lo recordaban. Silencioso, firme como una roca. El hombre que nunca pedía ayuda, sino que siempre era el primero en ofrecerla, que podía cargar a un compañero herido y una ametralladora al mismo tiempo apretando los dientes, cuyo silencio no era señal de debilidad ni estupidez, sino de una increíble fuerza interior y control. Vernon hablaba con sus acciones y ahora la hermandad estaba lista para responderle con la misma moneda. Tras su última llamada, John Davis se puso ropa de civil, vaqueros y camisa oscura. No llevaba armas, esa no era su fuerza. Su fuerza residía en su unidad, su reputación y su absoluta e inquebrantable convicción de que tenían razón. Salió de su casa, se subió a su potente y sencilla camioneta y se adentró en la carretera que salía de las montañas. No aceleró, condujo con calma y seguridad. Sabía que ahora mismo, en todo el país, sus hermanos estaban haciendo lo mismo. Algunos corrían al aeropuerto, otros llenaban el tanque de gasolina, otros cancelaban reuniones importantes. Un ejército invisible, unido no por estatutos, sino por honor, estaba en movimiento, y todo su poder se dirigía ahora hacia un punto del mapa, el tranquilo pueblito de Masonville, Georgia. Sus residentes y policías desconocían la tormenta que se avecinaba. Creían haber arrestado a un anciano testarudo. No se daban cuenta de que acababan de declarar la guerra a toda la hermandad. Exactamente 15 minutos después de que la puerta de la celda se cerrara de golpe, tras Vernon Ellis, 3 grandes camionetas negras se detuvieron frente a la comisaría de Masonville. Llegaron en silencio, sin un chirrido de neumáticos, y se deslizaron dentro de los espacios de estacionamiento con la precisión de una maniobra ensayada. Las puertas se abrieron simultáneamente. 7 hombres descendieron de los coches. Todos vestían ropa de civil, vaqueros, camisas, chaquetas ligeras, sin uniforme ni insignias, pero su porte, su forma de moverse, coordinada, eficiente, decidida, decía más de ellos que cualquier uniforme. John Ghost Davis iba delante. A su lado, un alto y canoso Alan Croft, cuyo rostro bien podría haber pertenecido a un juez o a un senador. Los demás lo seguían en formación de cuña. Sus rostros estaban serenos, pero había una fría llama en la mirada de cada uno. Entraron al edificio. El sargento de recepción, un hombre mayor con el rostro cansado, levantó la vista de su crucigrama y los observó. Abrió la boca para preguntar qué querían, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en estas personas lo hizo enderezarse en la silla y tragar saliva. En ese momento, Raymond Mercer salió del pasillo. Estaba de muy buen humor, silbando una melodía y con ganas de escribir un informe que describiera la resistencia al arresto del testarudo anciano. Al ver la impresionante delegación en la entrada, se detuvo. La sonrisa se le borró del rostro. «¿En qué puedo ayudarlos, caballeros?», preguntó deliberadamente en voz alta, tratando de demostrar quién mandaba allí. John Davis dio un paso al frente. Era más bajo que Mercer, pero lo miró de una manera que lo hizo sentir pequeño e insignificante.
Estamos aquí por Vernon Ellis, dijo John. Su voz era baja, pero todos en la sala la oyeron con claridad. Mercer los miró de arriba a abajo. Vio el reloj caro en la muñeca de uno, el corte de pelo perfecto en el otro, y notó que sus zapatos eran prácticos y de buena calidad. No eran agricultores locales ni trabajadores visitantes. ¿Ellis? Srenia preguntó con sarcasmo. Este intruso está arrestado, así que date la vuelta y márchate. Esto es una comisaría, no un lugar de encuentro. Ningún músculo se movió en la cara de John. Somos sus amigos, y no nos iremos sin él. ¿Qué? ¿Amigos? Mercer se rió. Llegan demasiado tarde, amigos. Está detenido por insubordinación y por causar una situación peligrosa en la carretera. Se enfrenta a juicio, y si no salen de aquí ahora mismo, se les unirá en la celda de al lado por obstrucción a la justicia. En ese momento, el joven oficial Jed Hawkins salió de la sala de interrogatorios. Vio llegar los coches. Escuchó cada palabra. El corazón le latía con fuerza. Vio todo su futuro ante él. Un trabajo estable, una pensión, respeto en un pueblo pequeño. Y al otro lado, el rostro de Vernon Ellis, lleno de silenciosa dignidad, y el rostro insolente y petulante de Mercer. Sabía que era mentira, no había peligro, no había insubordinación, solo existían el rencor y los prejuicios de un hombre. «Eso no es cierto», dijo Jed en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él. Mercer se puso morado. «¿Qué dijiste, Hawkins?» Jed dio un paso adelante, saliendo de las sombras del pasillo. Miró directamente a Mercer, su voz era temblorosa pero firme. Dije que no es cierto. No hubo ninguna violación por su parte. Le ordenaste que se detuviera sin motivo. Lo provocaste. No se resistió. Usaste la fuerza innecesariamente. Lo vi todo. Se hizo un silencio ensordecedor. El sargento de guardia se quedó allí, boquiabierto. Un par de oficiales más, que habían salido al oír el ruido, se quedaron paralizados. Miraron del enfurecido Mercer al pálido pero decidido Jed. «¡Tú! ¡Cachorro!», sisió Mercer, dando un paso hacia Jed. «¿Qué crees que estás haciendo? Soy tu oficial superior. Te destruiré». «Basta», dijo John Davis, con la voz como un látigo restallante. Se interpuso entre Mercer y Jed. «El agente Hawkins dijo la verdad. Tenemos un video de todo el incidente y tenemos la declaración de un testigo». Alan Croft, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante y se dirigió al sargento de guardia, ignorando por completo a Mercer. «Señor, ¿cuál es su nombre?», preguntó en un tono autoritario y tranquilo. «Webster ... Srenia murmuró. «Sargento Webster». «Sargento Webster, soy el general Alan Croft, retirado. Este hombre», dijo señalando a Mercer con la cabeza, «acaba de cometer un delito, perjurio, abuso de poder y arresto injusto. El joven oficial Hopkins lo ha confirmado. Exigimos la liberación inmediata del ciudadano Vernon Ellis. De lo contrario, los alguaciles federales y representantes del Departamento de Justicia estarán aquí en 10 minutos. Mis abogados ya están preparando una demanda contra su departamento y contra el oficial Mercer personalmente. ¿Desea ser cómplice?». La palabra general tuvo un efecto mágico en el sargento Webster. Se irguió en su asiento, mirando a su alrededor. Era un simple policía que quería pasar su jubilación sin problemas, y los problemas simplemente se le vinieron encima como una avalancha septuplicada. «Yo tengo que llamar al jefe», balbuceó. «Llama», espetó Alan. «Pero decídete ya, nos llevamos a Vernon Ellis bajo custodia». Mercer parecía a punto de sufrir un infarto. Su mundo, donde él era el poder y la ley, se desmoronaba ante sus ojos. «No tienes ningún derecho. Este es mi prisionero», chilló. «Cállate, Rey», dijo de repente el sargento Webster con firmeza, contestando el teléfono. «Ya has causado suficiente daño». La conversación con el jefe de policía fue breve. Webster habló rápidamente por el auricular, lanzando miradas asustadas a los silenciosos invitados. Luego asintió y colgó. Su rostro estaba pálido.
Que tramiten la liberación, le espetó a uno de sus subordinados, bajo la responsabilidad personal del General Croft. 5 minutos después sacaron a Vernon del pasillo. Caminaba igual de erguido, sin encorvarse, aunque tenía marcas rojas en las muñecas por las esposas. Vio a John, a Alan y a los demás. No había sorpresa en sus ojos, solo un profundo y silencioso reconocimiento. Asintió brevemente. Juan se acercó y le puso la mano en el hombro. «Es hora de ir a casa, Vern». Se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida. 7 hombres formaban un escudo humano alrededor del octavo. No dijeron nada más, simplemente caminaron, una fuerza silenciosa e inquebrantable, abandonando el lugar donde uno de los suyos había sido insultado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Mercer golpeó la mesa con el puño y estrujó un rugido. «No lo dejaré pasar, ¿lo oyeron? Pagará por esto y tú, Hawkins, pagarás primero». Jet se quedó allí, pálido, pero su mirada permaneció inmóvil. Sabía que su carrera en la policía de Masonville había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había hecho lo correcto, había tomado su decisión. Afuera, rodeado de sus hermanos, Vernon Ellis respiró hondo por primera vez en horas. La tormenta apenas comenzaba, pero ya no estaba solo. El jefe de policía de Masonville, Arthur Hale, irrumpió en la comisaría como un furioso. Su rostro, habitualmente rubicundo y afable, estaba rojo de ira. Ignoró al aterrorizado sargento Webster y se detuvo justo frente a Raymond Mercer, quien seguía de pie en medio de la sala apretando los puños. «¿Qué has hecho, Mercer?», gruñó Hale, con una voz inusualmente baja y amenazante. «Me llamó un senador estatal, me llamó la oficina del gobernador, me llamó un maldito general que conozco personalmente de mi época de militar. Dijo que si no solucionábamos esto de inmediato, mañana vendrá una comisión de Washington. ¿Tienes idea de en qué has metido a mi departamento?». Mercer se enderezó, tratando de salvar los restos de su ego inflado. «Jefe, actué conforme a las normas». Se resistió. «¡Silencio!», espetó Hale. «Vi el video, Ray. Toda la ciudad lo vio. Pronto lo verá todo el país. Humillaste a un anciano, a un veterano, sin ningún motivo». Se volvió hacia Jet Hawkins, que estaba de pie contra la pared, pálido pero decidido. «¿Y tú, Hawkins? ¿Cuál es tu papel en este circo?». Jet dio un paso adelante, sosteniendo un trozo de papel doblado en sus manos. «Aquí está mi informe, señor. Lo dice todo. El agente Mercer inventó un motivo para la detención. El señor Ellis no opuso resistencia. El arresto fue ilegal». Hale tomó el informe y lo examinó rápidamente. Apretó aún más la mandíbula. «¿Estás dispuesto a repetir esto bajo juramento?». «Sí, señor», respondió Jet sin dudarlo. «¿Entiendes lo que esto significa para tu carrera aquí?». «Sí, señor, entiendo». Hale asintió. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos por un momento. Luego se volvió hacia Mercer. «Entrega tu placa y tu arma, Raymond. Con efecto inmediato estás suspendido del servicio a la espera de una investigación interna. Y reza para que esto no se convierta en un caso penal. ¡Fuera de aquí!». Mercer se quedó paralizado, con el rostro contorsionado por la rabia y la incredulidad. «No puedes». «Puedo», sreñía Hale, «y lo hago. ¡Fuera!». Raymond Mercer fulminó con la mirada a Jet, luego al jefe, se arrancó la funda del cinturón y la arrojó junto con su placa sobre el escritorio con tal estrépito que todos dieron un respingo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió, dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló. El silencio que siguió a su partida fue denso y opresivo. El jefe Hale se frotó la cara con cansancio. «Webster, contacta a la fiscalía. Infórmales que hemos abierto una investigación interna por abuso de poder. Hawkins, vete a casa. Te veo en mi oficina mañana por la mañana. ¿Alguna pregunta?». Jet asintió y salió.
El aire nocturno se sentía increíblemente fresco y limpio. Sabía que mañana lo despedirían, el desprecio de sus antiguos compañeros y la incertidumbre. Pero el peso que lo había agobiado toda la noche había desaparecido. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. En el pequeño Morning Light Café, Tasha Green limpiaba las mesas, preparándose para cerrar. Su teléfono, sobre la barra, no paraba de sonar. Los mensajes no paraban de llegar. La mayoría eran mensajes de aliento y admiración de desconocidos. Gracias por mostrar la verdad. Eres un héroe. Gente como tú hace del mundo un lugar mejor. Tasha los leyó y una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. No se sentía una heroína. Simplemente hacía lo que su conciencia le dictaba. Pero otros mensajes se colaron entre el torrente de agradecimientos. Uno era especialmente vil. Aún te arrepentirás de haberme metido en mis asuntos. Sabemos dónde trabajas. Un informante de pelo negro. Tasha se quedó paralizada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Borró el mensaje rápidamente, pero sus palabras venenosas ya estaban grabadas en su mente. Volvió a mirar la oscura calle. Las sombras de los árboles parecían amenazantes. El miedo que había intentado reprimir con tanto ahínco todo el día volvió a asomar. Estaba sola, una chica sencilla que trabajaba en un café contra quien los amigos de Mercer, racistas como él, que ahora la consideraban su enemiga. Tomó su teléfono y sacó una foto de su abuelo en uniforme. La miraba en blanco y negro, joven y orgulloso, con la misma bondad que Vernon Ellis. Él también había sufrido faltas de respeto toda su vida. A pesar de sus medallas, le enseñó a nunca ignorar la injusticia. No tengo miedo, susurró Tasha mirando la fotografía. ¿Me oyes, abuelo? No tengo miedo. Apagó las notificaciones de su teléfono, terminó de limpiar y salió de la cafetería a la noche con la frente en alto. Sabía que habría consecuencias, pero también sabía que ya no podía echarse atrás. La espaciosa sala de estar de la casa de campo del general Alan Croft estaba en silencio. Vernon Ellis estaba sentado en un mullido sillón de cuero junto a la chimenea, donde la leña crujía suavemente. Vestía una camisa y unos pantalones limpios que uno de sus hermanos le había traído. En la mesa de al lado había una taza de té intacta. John Fantasma Davis estaba sentado frente a él, observándolo en silencio. Sabía que Vernon no necesitaba palabras en ese momento. Necesitaba una sensación de seguridad, la certeza de que estaba de vuelta entre los suyos. El resto de su hermandad se había instalado en la casa, formando una guardia discreta pero eficaz. Otro miembro de su grupo, Michael Reeves, un ex abogado militar y ahora uno de los mejores abogados de Chicago, se acercó a ellos. Pern, empezó en voz baja, necesitamos tu declaración, pero no hoy. Tienes el día libre esta noche. Ya hemos presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Masonville y contra Mercer personalmente. El general Croft se ha puesto en contacto con la Fiscalía Federal. Están interesados. Esto ya no es una noticia local. Vernon levantó lentamente la cabeza, con la mirada clara y concentrada. Miró a Michael y luego a John. Gracias, dijo. Fue una palabra tranquila, pero contundente. Era la primera que pronunciaba desde su liberación. Juan colocó su gran mano sobre su hombro. No abandonamos a los nuestros, Vern. Lo sabes. Jamás. En ese momento comenzaron las noticias de la noche en el gran televisor en un rincón de la sala. El locutor dijo con voz severa: Sí, no, un escándalo en el pequeño pueblo de Masonville, Georgia, está cobrando relevancia nacional. Las imágenes del brutal arresto del veterano de 75 años Vernon Ellis han provocado una ola de indignación en todo el país. Según fuentes, el FBI ya ha enviado agentes para investigar el caso por violaciones de derechos civiles. El oficial Raymond Mercer ha sido suspendido de sus funciones. Vernon miró la pantalla inexpresivo.
Vio su rostro, vio la furia de Mercer, vio la determinación de Tasha con el teléfono en la mano, vio los coches de sus hermanos llegando a la estación. Toda su vida tranquila y ordenada había sido puesta patas arriba y expuesta a la vista de todos. Pero no estaba destrozado, no tenía miedo. Se sentaba en un círculo de hombres que lo habían apoyado en las buenas y en las malas, hombres para quienes el honor y la hermandad no eran palabras vacías. La tormenta que se había levantado en torno a su nombre era extraña y lejana. Aquí, en esta casa, en el silencio junto al fuego, estaba a salvo. La investigación había comenzado y ahora seguiría su curso, y sus hermanos se encargarían de que se hiciera justicia. «Protesto, su señoría», la voz firme y segura del abogado de Henderson, quien defendía a Raymond Mercer, rompió el tenso silencio de la sala del tribunal de distrito. Esta cinta de video es el resultado de una filmación ilegal y no puede ser admitida como prueba. Está editada y presentada de tal manera que desacredita a mi cliente. El juez Thompson, un hombre de cabello gris y ojos cansados pero penetrantes, miró al abogado por encima de sus gafas. «Señor Henderson», dijo con voz serena, «discutimos esto en la audiencia preliminar. La grabación se realizó en un lugar público. Su objeción queda desestimada. Fiscal, proceda». El fiscal Daniels, un hombre elegante y sereno de unos 40 años, asintió. «Gracias, su señoría. La fiscalía cita a su primera testigo, la señora Tasha Green». Tasha entró en la sala. Caminó despacio pero con seguridad, intentando no mirar a Mercer, quien la miraba con odio, ni a Vernon Ellis, sentado en primera fila junto a John Davis y su abogado, Michael Reeves. Vernon miraba al frente, su rostro, como siempre, una impenetrable máscara de calma. Tras prestar juramento, Tasha se sentó en el estrado. Le temblaban ligeramente las manos y las apretó contra su regazo. «Señorita Green», empezó suavemente el fiscal Daniels, «dígale al tribunal dónde estaba usted la tarde del 22 de octubre». «Estaba trabajando en el Morning Light Café de la calle principal. Estaba terminando de limpiar antes de cerrar». «¿Qué te llamó la atención esa noche?» «Vi las luces intermitentes de un coche de policía por la ventana. Detuvo una camioneta vieja. Conozco ese coche. Lo conduce el señor Ellis. Viene a menudo a tomar café». «¿Y qué viste después?» «Vi al oficial Mercer salir del coche. Se acercó al coche del señor Ellis y empezó a hablarle de forma muy agresiva. No oí sus palabras, pero vi sus gestos. Luego le ordenó al señor Ellis que saliera del coche». El fiscal le hizo una seña a su asistente. Una imagen apareció en la pantalla gigante frente al estrado del jurado. El video que Tasha había grabado comenzaba sin sonido. Todos en la sala vieron a un Vernon Ellis anciano y rígido de pie frente a Mercer, quien le gritaba. «Señorita Green», continuó el fiscal, «¿qué la hizo sacar su teléfono y comenzar a filmar?» «Vi que algo andaba mal. El señor Ellis es un hombre respetable, muy tranquilo y educado, y el oficial Mercer actuó como si el señor Ellis hubiera cometido un delito grave. Temí por él. Mi abuelo me enseñó que no se puede dar la espalda ante una injusticia». El fiscal subió el volumen. Los gritos crudos y humillantes de Mercer llenaron la sala. Los jurados, que hasta entonces se habían mantenido neutrales, comenzaron a intercambiar miradas. Una mujer frunció los labios, otra negó con la cabeza. El video terminó con Vernon con los brazos a la espalda, siendo empujado bruscamente hacia una patrulla. «Gracias, señora Green. No tengo más preguntas», concluyó el fiscal y tomó asiento. El abogado Henderson se levantó y todo su comportamiento irradiaba un desdén condescendiente. «Señorita Green, dice que conoce al señor Ellis. ¿Son amigos?» «No, señor. Es solo un cliente habitual». «Pero siente simpatía por él». «Tengo respeto por las personas mayores». «¿O simplemente no le gusta la policía, señorita Green? ¿No es cierto que es una activista muy conocida en la ciudad, siempre dispuesta a culpar a los guardianes del orden?» «No soy activista, trabajo en una cafetería», respondió Tasha con sencillez.
Pero publicaste este video en línea inmediatamente. Querías ser famosa, convertirte en heroína, conseguir tus 15 minutos de fama. Quería que la gente viera la verdad. La verdad tal como la viste. Henderson alzó la voz. ¿No oíste el principio de la conversación? ¿No sabías que el señor Ellis se negó a cumplir con las exigencias legales del oficial? Solo viste lo que querías ver. Vi cómo su cliente humilló e insultó al anciano sin ningún motivo, respondió Tasha con firmeza, mirando directamente al abogado. Henderson resopló. No tengo más preguntas para este testigo. Mientras Tasha regresaba a su asiento, su mirada se cruzó con la de Vernon. Él asintió levemente. El simple gesto bastó para calmar el temblor de sus manos. La fiscalía llama a su próximo testigo, anunció el fiscal, Jed Hawkins. Se hizo el silencio en la sala. La aparición del ex socio de Mercer en la fiscalía fue el tema de conversación. Jed entró. Vestía traje, no uniforme de policía. Parecía mayor y más decidido. Después de prestar juramento, se sentó en el lugar que Tasha acababa de dejar. Señor Hawkins, comenzó el fiscal, la noche del arresto de Vernon Ellis, ¿estaba usted en el coche patrulla con el agente Mercer? Sí, señor. Cuéntele al tribunal qué sucedió antes de que se detuviera la camioneta del señor. Ellis. Jed respiró profundamente. Estábamos patrullando la zona. El oficial Mercer vio la camioneta del señor Ellis, dijo. Jed hizo una pausa armándose de valor. Miren, otro de estos guerreros de la vieja escuela. Creen que pueden salirse con la suya. Les voy a enseñar cómo ponerlos en su lugar. Un murmullo recorrió la sala. El juez Thompson golpeó el mazo. ¡Silencio! ¿Y qué pasó después?, preguntó el fiscal. Encendió la sirena. Le pregunté por qué se detuvo. Dijo que la luz de freno de la camioneta no funcionaba. ¿Y realmente no trabajó? No, señor. Ambas luces de freno estaban en perfecto estado. Lo vi cuando íbamos detrás. Era una excusa descabellada. Describe lo que pasó después de la parada. El oficial Mercer se mostró desafiante desde el principio. Exigió una identificación, pero no le dio tiempo al señor Ellis a conseguirla. Alzó la voz y usó un lenguaje ofensivo. Intenté intervenir para decirle que se calmara, pero me ordenó guardar silencio y vigilar la situación. ¿Y qué pasó en la estación después del arresto? Lo mismo, siguió humillando al señor Ellis durante el proceso. Dijo que sus medallas no significaban nada, que lo destrozaría. Lo alargó deliberadamente. El fiscal Daniels le dio a Jed un respiro, permitiendo que el jurado asimilara por completo lo que había escuchado. Raymond Mercer, en la mesa de la defensa, se puso morado, con los puños tan apretados que se le pusieron los nudillos blancos. Gracias, señor Hawkins, no hay preguntas. El abogado Henderson se acercó al estrado lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Señor Hawkins, su voz rezumaba veneno. ¿Cuánto tiempo lleva siendo policía? 2 años, señor. ¿Y el oficial Mercer? Unos 20 años. Así que tú, un joven inexperto, decidiste que conocías el servicio mejor que un veterano con 20 años de experiencia. ¿Decidiste enseñarle a hacer su trabajo? He decidido acatar la carta y la ley, señor. Juramos servir y proteger a los ciudadanos, no imponernos a su costa. Oh, ¡qué discurso tan noble!, Srenia exclamó Henderson con sarcasmo. Pero no fue simplemente por miedo de la opinión pública, miedo de la multitud que había reunido esa chica con su teléfono. Decidiste traicionar a tu pareja para salvar el pellejo y hacerte pasar por un héroe. Mi deber no es con mi compañero si infringe la ley, sino con los ciudadanos a quienes sirvo, respondió Jed con calma y cautela. El oficial Mercer deshonró su placa. No podía callarme. Es usted un traidor, señor Hawkins. Ha violado el código de honor de los oficiales, el código azul del silencio. Ha traicionado a los suyos. La única persona a la que habría traicionado esa noche sería a mi conciencia si hubiera guardado silencio, terminó Jed con firmeza.
Henderson se dio cuenta de que nuevos ataques solo fortalecerían la posición del testigo ante el jurado. Agitó la mano. No tengo más preguntas para este hombre justo. Regresó a su escritorio y se giró para mirar al jurado antes de sentarse. Su señoría, damas y caballeros del jurado, dijo alto y claro. Hemos escuchado historias conmovedoras de un activista de derechos civiles y un joven oficial de carrera, pero esa es solo una cara de la moneda. La defensa les presentará un panorama muy diferente. Un panorama en el que un grupo de hombres fuertemente armados, autodenominados la Hermandad, asaltan una comisaría. Demostraremos que Vernon Ellis no es un anciano inofensivo, sino miembro de una peligrosa organización que se considera por encima de la ley. La batalla por la verdad apenas comienza. El silencio cayó sobre la habitación nuevamente, pero esta vez estaba lleno de anticipación por la siguiente pelea, aún más furiosa. La defensa llama a su próximo testigo, anunció el abogado Henderson, disfrutando del efecto que estaba causando. Quería retratar a Vernon y a sus compañeros como hombres vengativos y peligrosos. Demostraremos que el oficial Mercer no trataba con un delincuente común, sino con un miembro de un grupo que se consideraba por encima de la ley. El fiscal Daniels se levantó lentamente. Y Cores, su señoría, antes de que la defensa continúe con sus esfuerzos por difamar a la víctima, la fiscalía solicita permiso para llamar a un testigo a declarar sobre la personalidad del señor Vernon Ellis. Su identidad ha sido objeto de este juicio. ¿Tiene la defensa alguna objeción?, preguntó el juez. Henderson se quedó momentáneamente desconcertado. No esperaba ese gesto. Intentar objetar lo haría quedar mal, como si temiera la verdad sobre el anciano. No hay objeciones, señoría, dijo apretando los dientes. Fiscalía, llame a su testigo. Llamamos a John Davis, dijo Daniels alto y claro. En el silencio, la puerta de la sala se abrió. John Ghost Davis entró. Se movía con la confianza pausada de quien lo ha visto todo. Vestía un sencillo traje oscuro, pero le sentaba como un uniforme militar. Caminó hacia el estrado, saludó a Vernon con un gesto y prestó juramento. Su voz era serena, pero cada palabra resonaba en la tensión de la sala. «Señor Davis», empezó el fiscal, «¿cuál es su relación con el señor Vernon Ellis?» «Es mi hermano», respondió John simplemente. «¿Un hermano?» «Number, somos compañeros de armas. Servimos juntos durante más de 30 años. El abogado defensor acaba de llamarlos a usted y a sus compañeros una organización peligrosa que se coloca por encima de la ley. ¿Qué opina al respecto?» John miró directamente al jurado, su mirada dura y penetrante. «No somos una organización, somos una hermandad. Se forjó a fuego, en lugares que la mayoría de la gente, afortunadamente, solo conoce por las películas. Cuando yaces en el barro a miles de kilómetros de casa y el único que puede protegerte es la persona a tu lado. Las leyes escritas pierden su fuerza. Solo queda una ley, el deber. El deber hacia tu hermano. Hicimos un juramento, nunca abandonar a los nuestros. Ni en el campo de batalla, ni en tiempos de paz, sobre todo cuando son tratados injustamente. Cuéntele al tribunal cómo es el carácter de Vernon Ellis, pidió el fiscal. John hizo una pausa por un momento, ordenando sus pensamientos. Vernon es el hombre más tranquilo que conozco, y el más fuerte. El abogado Henderson intenta presentar su silencio como resignación o culpa. Se equivocan. Su silencio es una muestra de un increíble autocontrol. He visto cómo ese silencio salva vidas. Se volvió hacia el jurado. Hubo un incidente, hace muchos años, en un país cuyo nombre no me está permitido pronunciar, durante una operación cuyos detalles aún son clasificados. Nuestro grupo de 18 hombres quedó atrapado en un desfiladero. El enemigo nos superaba en número 5-1. Nuestras comunicaciones fallaron. 12 hombres resultaron heridos, incluyéndome a mí. Nos preparábamos para la última batalla. Las balas silbaban, los proyectiles explotaban, la gente gritaba. Y Vernon,
estaba en silencio. Recuerdo su mirada, tranquila, concentrada. Mientras yo, el comandante, intentaba organizar la defensa, él, sin una sola orden, sin una sola palabra, tomó su arma y desapareció. 10 minutos después, el fuego infernal del flanco más peligroso cesó. 20 minutos después, la segunda posición de ametralladora quedó en silencio. Él solo, tras rodear al enemigo por las rocas, suprimió 3 posiciones de tiro. No esperó una orden, no buscó la gloria ni las medallas, que nunca recibió por esa batalla, porque oficialmente no estábamos allí. Lo hizo porque sus hermanos morían. Él nos salvó a todos. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Incluso el juez miró a John, olvidándose del protocolo. Este es Vernon Ellis, continuó John, con la voz más baja, pero aún más penetrante. Un hombre que mantiene una calma gélida bajo fuego, un hombre cuya dignidad no le permite rebajarse a gritar insultos cuando se siente humillado. Lo que vieron en ese video, la forma en que soportó en silencio el abuso del oficial Mercer, no es debilidad. Es la misma fortaleza que nos salvó la vida hace tantos años. Una fuerza que el oficial Mercer, para su vergüenza, confundió con su misión. El fiscal Daniels dejó las palabras flotando en el aire. Gracias, señor Davis. No tengo más preguntas. El abogado Henderson se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la ira. Sabía que acababa de perder la batalla por la opinión del jurado. «¡Señor Davis!», casi gritó. «¿Está diciendo que usted y sus amigos son una especie de ejército secreto que puede tomarse la justicia por su mano cuando le plazca? Se colaron en una comisaría». «No entramos a la fuerza, señor Henderson», lo corrigió John con calma. «Entramos por la puerta, no usamos la fuerza, solo vinimos por nuestro hermano, quien estaba siendo detenido ilegalmente y humillado por su cliente». «¿Estás poniendo tu juramentos por encima de las leyes de Estados Unidos?» Component placement, bromeó el abogado. John lo miró sin sombra de hostilidad, más bien con ligero disgusto. Hay leyes escritas para mantener el orden, y hay leyes de honor y conciencia escritas en el corazón de todo hombre decente. Cuando una ley escrita se usa para encubrir deshonra y abuso, como hizo el oficial Mercer, respondemos al llamado de la ley del corazón. No nos colocamos por encima de la ley, ponemos el honor por encima de la injusticia. Henderson abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Estaba derrotado. «No tengo preguntas», murmuró y se dejó caer en su asiento. Tras los discursos finales del fiscal y la defensa, que ya parecían una mera formalidad, el jurado se retiró a deliberar. La espera fue breve. Menos de una hora después regresaron a la sala. No había duda en sus rostros. El presidente del jurado, un hombre mayor con manos hábiles, se puso de pie con un papel en la mano. Carraspeó y miró directamente a Vernon Ellis, no al juez. «Por el cargo de agresión agravada», dijo en voz alta. «Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Raymond Mercer, culpable». Un silencioso suspiro de alivio recorrió la sala. Tasha Green rompió a llorar en silencio. Jed Hawkins apretó los puños con fuerza, pero con una sonrisa en el rostro. «Por el cargo de abuso de poder, encontramos al acusado culpable». Raymond Mercer saltó. «¡Esto es una farsa! ¡No pueden!», gritó, pero 2 alguaciles lo agarraron inmediatamente por los brazos. El presidente del jurado lo ignoró y su voz se volvió aún más firme. «Por el cargo de hacer falsa declaración bajo juramento, encontramos culpable al acusado Raymond Mercer». Se dictó el veredicto. La justicia, que parecía tan lejana e inalcanzable, se había hecho. Mercer, aún maldiciendo, fue sacado de la sala. Vernon Ellis permaneció inmóvil. Su espalda estaba tan erguida como siempre, pero una lágrima rodó lentamente por su mejilla arrugada. John Davis le puso una mano pesada en el hombro sin decir palabra. No hacían falta palabras. La hermandad había cumplido su juramento. El honor del héroe silencioso había sido restaurado.